Vamos hoy a tocar en esta sesión de taller algo que es muy polémico, muy polémico, que son las ecologías de los saberes. Del siglo XIX para acá, especial de los años, de los últimos 30 años del siglo XX, los modelos educativos fueron atentando en contra de los conocimientos. ¿A qué me refiero? En la antigüedad clásica, lo sabemos todos nosotros, el profesor se centraba en dominar los contenidos. Eso era. Entonces, él se convertía en una especie de, y voy a decirlo sin tapujos, en un sabio de los contenidos. Y ese amor que tenía por el conocimiento, por la búsqueda de la verdad, lo impulsaba a generar eso mismo en los estudiantes. Y sí, se daba una distancia, sin duda, entre el que sabía todo, el que dominaba el contenido y aquellos que se acercaban con el afán de tener este mismo dominio. Pero bueno, en el siglo XX fue devaluándose esa figura del maestro a solo ser un mediador, en donde el protagonista tenía que ser el estudiante, porque era el que debe asumir el compromiso con los contenidos, con la ciencia, no el maestro. El maestro tan solo debía acercar en la mejor medida los contenidos a aquel sujeto que estaba comprometido. Bueno, pues eso que ha generado que hoy vemos una selección de contenidos y una pérdida muy fuerte de información que antes existía. O sea, antes veíamos que pues bueno, terminaban los niños de primaria y tenían habilidades lectoras avanzadas, habilidades de matemáticas avanzadas, ¿no? Y hoy vemos que los programas se han ido diluyendo y que esa intensidad con la que se daba la enseñanza de lectura, pues se fue difuminando en otro tipo de actividades. Entonces, aquí la primera pregunta que nos hacemos es, ¿quién define qué saberes deben darse en la escuela y qué saberes no? O sea, ¿cómo logramos integrar los saberes que en realidad se requieren en una comunidad? Se tiene que hacer esa reflexión. ¿Quién fue el que definió que los contenidos de la currícula sean esos y no sean otros? Bueno, pues esa es la primera pregunta. ¿Quién los definió? Leo a Boaventura. Dice sobre la ecología del saber. Dice, el fundamento de la ecología del saber es que no hay ignorancia o conocimiento en general. Toda la ignorancia es ignorante de un cierto conocimiento y todo el conocimiento es el triunfo de una ignorancia en particular. Aprender ciertas formas de conocimiento puede suponer olvidar otras y en última instancia volverse ignorante de ellas. En otras palabras, en la ecología de saberes, la ignorancia no es necesariamente el estado original o el punto de partida, puede ser el punto de llegada. Para ello, en cada fase de la ecología de saberes es crucial cuestionar si lo que se está haciendo es valioso o si debería ser olvidado o no aprendido. La ignorancia es solamente una forma descalificada de ser y hacer cuando lo que se ha pretendido es más valioso que lo que se está olvidando. La utopía del interconocimiento es aprender otros conocimientos sin olvidar el propio. Esta es la idea de la prudencia que subyace en la ecología de saberes. La ecología de saberes comienza cuando se asume que todas las prácticas de relaciones entre los seres humanos, así como entre los seres humanos y la naturaleza, implican más de una forma de conocimiento y por ello de ignorancia. Que la mayoría de contenidos han sido desarrollados y seleccionados en zonas urbanas por hombres heterosexuales, blancos, con una hegemonía económica y cultural. Yo sé que algunos desde la resistencia dirán, no es cierto, yo participé. Sí, no lo dudo, no lo dudo que se participe, pero sí debemos reflexionar que no todos tenemos las mismas condiciones. Los alumnos no todos tienen las mismas condiciones, las aulas no todas tienen las mismas condiciones. Y que sin ese análisis del momento histórico que se vive en cada uno de esos espacios,
el aterrizaje de los contenidos se convierte en un material político, sin duda ahí coincido, para buscar una hegemonía de unos cuantos sobre los otros. Vamos a ir abordando la cuestión sobre los saberes, porque la pregunta que hacía era, ¿quién había definido que estos saberes son los que se tienen que ver y no otros? ¿Y esto en qué repercute en nuestras comunidades? Que las identidades locales, lo que nos hace común, lo tenemos que olvidar en favor de otras cosas que han sido diseñadas desde espacios que no tienen nada que ver con nuestra comunidad, y lo que genera ahí es sujetos que van perdiendo su identidad, que se van convirtiendo en un sujeto flexible para un ambiente donde lo buscan con esa flexibilidad y donde debemos desde la escuela estar reflexionando sobre ello. Entonces, esta ecología de saberes, como bien lo dice Boaventura, implica que todo saber implica la ignorancia de algo, implica desplazar algo en este modelo. En un modelo como el que está planteando la nueva escuela mexicana, es el reconocimiento desde el pensamiento crítico de que este conocimiento tiene que no que desplazar a otros conocimientos, sino convivir con lo que ya se tiene en la localidad, lo que ya se tiene en la comunidad, integrarse sin que haya una hegemonía de una imposición, de una visión blanca, heterosexual, europea, colonial, aunque les duela, ¿eh? O sea, yo sé que duele. Tomen una enciclopedia de su biblioteca, de estas que hemos perdido como servicios en este proceso de privatización, pero tomen una enciclopedia de una biblioteca pública y pregúntense, todos estos conocimientos científicos desarrollados, ¿de dónde se desarrollaron? ¿Fue desde Badiraguato? ¿Fue desde Ciudad Juárez? ¿Fue desde Texcoco? ¿O fue desde una capital urbanizada europea? ¿Quién fue el que diseñó este contenido, este científico? Y vean, y la mayoría van a ser hombres, y la mayoría van a ser blancos, y la mayoría vienen de zonas urbanas, de una clase hegemónica. Y la pregunta es, ¿son los únicos saberes válidos o hay saberes desarrollados por mujeres, por comunidades marginadas? Y la pregunta más, en este sistema de hegemonías, ¿vale más el conocimiento desarrollado por una persona blanca, heterosexual, europea, en un lugar hegemónico, que alguien que haya desarrollado de manera científica una mujer desde Badiraguato? ¿Por qué tendría que haber una hegemonía de uno sobre otro? ¿Podría haber una convivencia, un vínculo? Pues eso implica la nueva escuela mexicana, donde no se trata de imponer una visión y decir, esta es la patria, sino se trata de reconocer cuáles son los problemas locales que hay en cada comunidad y reconocer que no todos venimos en las mismas condiciones. Por eso insistía mucho, hay que ver, evaluar qué es lo que tenemos en común y qué es lo que tenemos de diferente, porque en ese reconocimiento justo se encuentra la conciencia de mi momento histórico y de que no todos tenemos las mismas condiciones. Esta cuestión de colonialismo, sí hay personas que tienen más privilegios que otras y que nosotros como maestros debemos reflexionar sobre eso. No estoy diciendo, no estoy segregando, no estoy tratando de calificar de que venimos de una mala educación. Solo estoy diciendo que este nuevo modelo educativo exige el análisis del momento histórico para evaluar las diferencias y desde esas diferencias empezar a trabajar los contenidos. Los miedos de que esto se convierta en una educación particular y no que responda a las dinámicas globales. Esto va por etapas. En la medida en que yo reconozco mi momento histórico de mi localidad, de mi comunidad, de este espacio, puedo aventurarme a hacer un reconocimiento nacional, global de ello. Si no tengo este reconocimiento de quién soy en ese momento, ¿cómo voy a poder localizar en qué momento se encuentra mi país frente a la globalización? Entonces, esto es una cuestión progresiva. Sin duda, el maestro, yo estoy consciente que todos ustedes lo harán, partimos de lo particular y después nos iremos adaptando y tendremos una visión mayor para que la comunidad no solo sea mi aula, sino que esta comunidad se integre en mi región y después se integre
en mi estado y en mi nación, y para eso tenemos mecanismos de vínculo. Estarán los consejos, los consejos técnicos escolares, donde se generan esos vínculos, y después los supervisores y las políticas estatales y las políticas nacionales. Pero vuelvo al punto, si no hay un reconocimiento de esto que más al rato hablaremos, del pensamiento único, de las monoculturas, de la hegemonía, de que no están las mismas condiciones para todos, entonces aquello se convierte en una situación que no responde a la formación de un sujeto como lo quiere la nueva escuela mexicana. En un primer momento, yo lo reconozco también, nos costó y me ha costado en lo particular trabajo entenderlo como tal. Sin embargo, desde el momento que la nueva escuela mexicana pone al centro a la persona, al ser humano, donde socialmente vean cómo estamos desvalorizados, objetivizados, materializados, porque en una realidad dada estamos colonizados de saberes no de nuestro país, no de nuestro estado, no de nuestro contexto, porque lo que ha permeado grandemente es el pensamiento y el poder hegemónico, ¿sí?, de otros países y de otros continentes. Y desde ahí, en un momento dado, como sociedad, vean cómo nos ha repercutido todo esto, ¿no? Entonces, yo lo que identifico grandemente aquí es que para volver a colonizarnos, primeramente tenemos que decolonizar, ¿sí?, que no es otra cosa más que desaprender para volver a aprender nuevos conocimientos, nuevos saberes, pero a partir de nuestros contextos comunales, en los cuales geográficamente esté integrada nuestra institución educativa. Pero desde ahí, ahora que sí, quien tome el centro de la participación y la relevancia, pues es la comunidad como tal, ¿no?, con sus saberes. No se trata de hacer un epistemicidio hacia la ciencia como tal, pero sí vamos a ir caminando gradualmente de acuerdo a las necesidades, desde lo específico, desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, esta nueva visión de esta nueva escuela mexicana no nada más busca fortalecer al ser humano como tal, ¿sí?, busca también reencontrar nuestras raíces, reconocer ahora que sí nuestras propias culturas, para que el día de mañana que tengamos que valorar otras, primeramente valorar las propias, ¿no? Y en ese sentido, aprender, desaprender y volver a aprender. E incluso también hay algo muy sumamente favorable, voy a decirlo así. En este sentido, se le da también, ahora que sí, la valía a los que históricamente, educativamente hablando, han sido los mayormente invisibles, ¿no? A final de cuentas, esos alumnos que hemos estado en nuestros espacios escolares y en nuestros contextos educativos, pero pues ahí han estado, ¿no?, buscando otras áreas del desarrollo, pero no las académicas, porque a finales de cuentas, en este mundo globalizado y con ese pensamiento hegemónico que nos ha ahora que sí permeado grandemente, no nomás el sistema educativo, pues simple y sencillamente, ¿quiénes se benefician? Los que están por arriba de la media de los estándares educativos, no locales, no estatales, no nacionales, sino internacionales. Yo veo que por vez primera se toma en cuenta a las minorías, donde aquí Sinaloa se concentran la mayoría de niños migrantes, y aunque se trabaja con ellos, no tomamos en cuenta las lenguas indígenas. Ya es perspectiva de cada maestro cómo lo abordaba, pero en sí, en los modelos educativos anteriores, no se tomaban en cuenta, pues por ejemplo también está lo que viene siendo educación especial. Ahorita la maestra lo mencionaba, ¿no?, que con los ajustes razonables. Considero que ahora sí se va a tomar en cuenta el contexto como tal, se le va a hacer justicia a los maestros de comunidades rurales, que vienen siendo los unitarios bidocentes, y que casi la mayoría de los que estamos aquí presentes, al inicio tuvimos que pasar por ahí, ¿no? El que va a ser el principal promotor y todo, y va a ser el maestro. Entonces de aquí depende mucho la actitud,
la preparación principalmente también del docente. Y aunque estaba en la ley escrito y todo lo que se habla, en la práctica no se llevaba a cabo. Las minorías que en realidad son las grandes mayorías. Esta cuestión hegemónica que pareciera que es el gran discurso mayoritario, en realidad fue creado por una minoría que ha tratado de imponerlo sobre las mayorías que quedaron segregadas en este modelo. Que esto que le vamos a poner un nombre, monocultura. O sea, que solo exista una monocultura en todo el mundo. Este procedimiento de tener una verdad única, un pensamiento único, funciona con varias lógicas que debemos tener mucha atención cuando estemos haciendo nuestros debates internos, externos y debates en comunidad, porque somos herederos de procedimientos muy verticales, aunque no lo expresaba de esa manera, pero él asumía que esa manera de vida era la verdadera, que él tenía la verdad absoluta y que yo tenía que imitarla. Y el Estado replica esta cuestión de un poder sobre los demás, en donde hay una verdad absoluta, una verdad única que no debemos cuestionar, que tan solo tenemos que obedecer. La nueva escuela mexicana no va sobre estas verdades absolutas, sobre este pensamiento único, sino va justamente en que todos nosotros como maestros reconozcamos que venimos de estas prácticas muy verticales, que replicamos en las aulas. No quiero ofender, no quiero, o sea, soy heredero de eso. O sea, quiero tan solo reflexionar que en este caso, por poner un tópico, la cuestión machista, pues así me formaron y que muchas cosas que hago responden a esa formación machista y si no hay una conciencia de ello, pues no puedo avanzar. Entonces, lo que trato de decirles es que en estos juegos de verticalidad, de ejercer el poder de un sector sobre los otros, sobre las minorías, hay 5 lógicas básicas que debemos poner atención para no replicarlas. La primera lógica de este pensamiento único, de esta verdad absoluta que se intenta imponer, es la monocultura del saber. Voy sobre la primera lógica, van a ser 5. ¿En qué implica la monocultura del saber? Pues que hay una verdad absoluta. Jugaba hace rato con la cuestión de la enciclopedia, que esa verdad científica es la única válida y que digamos que una comunidad, por poner una de nuestros pueblos originarios, la manera en cómo esa comunidad ha interpretado por siglos la relación que tiene con la naturaleza, por más que pueda ser científica y vayamos investigadores y notemos que sus procedimientos pues pueden ser verificables y que también son metódicos, a pesar de ello, eso ha quedado excluido. Bueno, entender que las verdades tienen que dinamizarse, que no puede haber una imposición sobre el resto, sino que debemos de hacer un juicio crítico de la voz que se está imponiendo sobre qué voces e intentar que no se dé esa imposición, esa hegemonía. Esa es la primera dinámica, el creer que yo poseo la verdad absoluta y que los otros deben escucharme porque yo poseo esa verdad. Esa es la primera lógica que debemos tener muy presente cuando estemos haciendo este análisis del momento histórico. No tratar de imponer una verdad absoluta sobre los otros, sino lograr escuchar al resto. La monocultura del saber, voy a pasar rápido. Segunda, la monocultura del tiempo lineal. Sigo hablando de pensamiento único. Es otra lógica que se tiene, que la historia se cuenta a través de una línea continua en todo el país. Y eso no es así. Cada una de las comunidades tiene intrahistorias particulares y que esa gran historia escrita con H mayúscula es una cuestión idealizada. Entonces, esa es otra lógica que debemos discutir, que el tiempo no es lineal, que el tiempo se relaciona con las comunidades, con sus realidades. Entonces, tercer lógica, la monocultura de las diferencias. Que los sujetos no son iguales y dependiendo su situación de clase, su situación cultural, su situación económica, hay saberes que deben de estar en primer orden que otro. Pongo un ejemplo sencillo. En este peligro que tenemos
de generar una monocultura y tener un pensamiento único, una verdad única, se puede caer en decir, bueno, pues es que él, si viene formado de la Complutense de Madrid, debe de tener una verdad superior a alguien que se formó en la normal de rural de cualquiera de nuestro país. No, entender que así no funciona el saber. No porque uno proviene de una zona urbana, de una universidad en ciertos capitales del mundo, tiene una verdad por encima de los demás. En la búsqueda de una ecología no se parte con un prejuicio de que dependiendo su condición racial, de género, cultural, pues tiene mayor oportunidades de ejercer su voz frente a los demás. Entonces ese es el tercer peligro, caer en una monocultura de las diferencias, reconociendo que por tu condición puedes tú tener la verdad y no otros. Cuarto, monocultura de la escala dominante, que va muy parecida a esta, a la anterior, solo que aquí tiene que ver con la cuestión político-económica, que porque se proviene de centros donde se tiene un dominio frente a otros, estoy pensando en Washington, Chicago, Madrid, porque tienen un nivel sociocultural, económico mayor, pues pueden imponer esas verdades frente a espacios que han quedado rezagados aparentemente del desarrollo tecnológico. Entonces, hay que tener cuidado también de esta lógica que puede imperar a la manera cuando estoy haciendo mi debate interno. Y el último, la monocultura del positivismo. ¿En qué consiste este positivismo? En que nos han vendido este sistema económico, en que hay un crecimiento sostenido y que esto debe de verse con productividad y que vamos avanzando y que si no se avanza, entonces aquí hay un problema. Hay que entender que como parte del desarrollo posmoderno que se dio en el siglo XX y que se dio desde el siglo XIX, es entender que la ciencia por sí sola no va a traer la felicidad a las personas. El desarrollo científico positivista por sí solo no va a lograr resolver las crisis del mundo, que se requiere otra cosa más y que entonces no es solamente un crecimiento sostenido, sino un reconocimiento de lo que pasa en la particularidad de cada una de las regiones. Bueno. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad.